Hola a todos. En estos tiempos todos estamos muy pendientes, cómo no, del virus, de no contagiarnos, de las medidas, de la vacuna, de todas las noticias que circulan sobre el virus. Sin embargo, públicamente reconozco que desde que empezó esta pandemia, en marzo del año pasado, hasta ahora, hasta el día de hoy, yo estoy contagiado. No del coronavirus, de nada que suponga una enfermedad o un problema médico, no, no, no. Aunque es cierto que ese virus que está en mí y que está ahí desde hace muchos meses, es un virus que tiene su peligro, tiene sus consecuencias y se contagia con cierta facilidad a algunas personas, específicamente a los que presentan un cuadro concreto. Por ejemplo, las personas que no se conforman con su vida actual son susceptibles de ser contagiadas por este virus. Las personas que entienden que este es un tiempo único, irrepetible, para buscar a Dios como nunca antes lo hicieron. Las personas que reconocen su necesidad, su ignorancia, su religiosidad, su orgullo espiritual, que todo lo que saben de Dios y de la vida cristiana está bien, pero que al mismo tiempo intuyen que les falta algo, y ese algo que les falta también intuyen que va a ser esencial para los tiempos que vienen. En definitiva, son muy susceptibles de ser contagiadas por este virus las personas humildes, que reconocen sus necesidades, sus carencias y desean oír la voz de Dios. Ese virus yo le he llamado sentir o mover profético. En realidad tiene poco que ver con mucho de lo que entendemos por mover profético, por profetas, por profecías. Estoy hablando desde un punto de vista religioso porque es un sentir y un mover profético nuevo, fresco, para estos tiempos. Es una dimensión en la cual por la gracia de Dios nos encontramos inmersos sin saber ni cómo ni por qué. Lo que estamos seguros, los que tenemos ese virus, ese sentir profético, es que no depende de que seamos buenos o malos, o más santos o menos, o que ocupemos un cargo en la congregación, sino más bien con una predisposición interior del alma, con una determinación que nos hace sensibles al Espíritu Santo y vulnerables a la voz de Dios. Y esa sensibilidad que despierta ese virus es aprovechada por el Espíritu Santo para hablar a nuestro espíritu de manera personal y traer palabras específicas a nuestra vida, que es lo que normalmente conocemos como revelación o rema. Aunque ya sabéis, estoy seguro, que cuando alguien recibe una palabra rema de Dios, queda impactado por esta palabra, pero cuando la transmite a otros, de pronto esa palabra rema, esa revelación que uno ha recibido de Dios, automáticamente, al compartirla, baja de categoría y ya no es una palabra rema, sino logos. ¿Por qué? Pues simplemente porque las palabras específicas de Dios, los rema de Dios, son personales e intransferibles. Ese mover profético del que estoy hablando afecta tanto a las personas que imparten las revelaciones como a los oyentes. Porque cuando estamos contagiados por ese mover profético de Dios, por la gracia de Dios somos capaces de escuchar las revelaciones que otros comparten, su rema, y el Espíritu Santo, por su gracia, por supuesto, también la convierte
en una palabra rema para nuestra vida. Ya no es un buen mensaje, ya no es una buena palabra, sino que mientras la otra persona comparte su revelación, nosotros mismos también empezamos a sentir esa revelación personal que nos empuja a investigar, a buscar, a estudiar en la palabra de Dios, para que esa palabra que otro ha compartido como una rema suya, se haga carne, se encarne en nuestras vidas y se transforme en un rema para nosotros. Sí, a ver, ya sé que a lo mejor muchos pensaréis que esto es muy místico, muy espiritual. Bueno, los que me conocen ya saben que no voy por ahí. De lo que estoy hablando es algo muy sencillo, muy práctico, muy normal, por lo menos debería serlo. Nadie entra en éxtasis, nadie es trasladado a otra dimensión, sino simplemente despertamos a otras realidades distintas o complementarias a las que ya conocíamos. Ese sentir profético nos faculta para escuchar la palabra de Dios de otros y recibirla, como para compartir nuestros remas, nuestras revelaciones, con una sensibilidad y con una profundidad que antes no teníamos. Y se establece entre las personas que tienen ese sentir, ese mover profético y las que no lo tienen. No estoy señalando a nadie, por supuesto, pero se establece esa diferencia que podemos encontrar en la palabra de Dios cuando habla de oidores o hacedores. Muchas veces somos simplemente oidores, pero cuando somos contagiados por este mover profético, automáticamente lo que oímos nos empuja a también vivirlo plenamente. Lo mismo podríamos decir entre entender la palabra o comprenderla, entre tener conocimiento sobre algo o tener sabiduría. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero claro, ¿la fe se basa en qué? Mira lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está diciendo que si no hay revelación de la palabra de Dios, no podemos vivir por fe. Lucas 4:4 también dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio 8:3, que hace cita a esta misma referencia de Lucas 4:4, dice, tenemos que saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Lo que está diciendo claramente la palabra de Dios es que sin revelación, que no tiene que ver con entendimiento o con conocimiento, sin revelación no hay fe. Y si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Es decir, si no hay revelación, si no hay ese sentir, ese mover profético que nos hace entender y recibir la revelación de Dios de una manera personal e intransferible, no hay nada. ¿Qué nos queda sin esto? Pero claro, eso no funciona porque cumplimos con ciertas normas y rituales que nos hemos impuesto y que son buenos muchos. Por ejemplo, no tiene nada que ver por hacer el devocional todos los días, por leer la Biblia, por orar. Todo esto ayuda, por supuesto. Todo esto es fundamental. Ya ni lo menciono porque es fundamental. Pero no pensemos que porque hacemos eso tenemos el sentir este profético. No. Durante mucho tiempo en mi vida he leído, he meditado, he predicado, he cantado y no había tenido ese sentir, ese mover profético en mi vida como lo estoy sintiendo en este momento. Queridos, el que piensa que ya sabe todo, que ya tiene suficiente, que ya controla, que ya más o menos ya lleva muchos años o ya sabe cómo funciona todo este tema,
El que cree con su experiencia, con su posición, ya tiene automáticamente este sentir profético. Como el que tiene el permiso de conducir coches y piensa que ya puede conducir una moto solo porque tiene el permiso de conducir coche y nunca se ha montado en una moto. El que vive como si no tuviera carencias, necesidades, cosas que aprender y mejorar en diferentes ámbitos de su vida. Los que tienen esa actitud, o los que piensan que Dios lo tiene que hacer todo y yo estoy aquí como un espectador, esperando que Dios haga, cuando en realidad es Dios que está esperando que tú y yo movamos ficha. Los que tenemos esta actitud vivimos en una burbuja religiosa. Y si vivimos en esta burbuja religiosa, estamos inmunizados para ese virus, para ese sentir profético. Dispongamos nuestro corazón, porque como he dicho antes, ese algo que nos falta para enfrentar esos tiempos que se avecinan, lo encontraremos solo si disponemos nuestro corazón, si abrimos nuestra mente, nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para ser sensibles y dispuestos a recibir la revelación de Dios. Claro, eso solo ocurre si somos humildes. Que el Señor os bendiga.